mencionar. Pero el tiempo que a mí me era muy propicio era después de que todo el mundo se fuera a dormir. En ese entonces mis hijos pues eran de 10 años, 12 años, y entonces me quedaba a escribir después de las 12 de la noche, a veces no paraba hasta las 5 de la mañana. Y fue así como hice esta traducción, pero no me tomé la libertad de leer. Iba yo alimentándome de esto. Oh, sorpresa, cuando llego al capítulo en donde se enferma y así todos esos detalles, ¿no? Y cuando anda allí en las calles de Andalucía, algo tan hermoso que me pasó con esto es de que me meto tan profundo en la lectura. Yo sentía que me trasladaba junto con Platero, disfrutando de todo eso, de todas esas tardes, oír el escándalo de los niños que menciona el autor. Lo viví en carne propia y confieso, pues me sentía yo, o sea, estaba yo sentada, ¿no? Estaba yo a moco tendido cuando llego al capítulo en donde Platero se muere. Y dije, se murió Platero, no puede ser, mi compañero de viaje, de locuras, de todo, se murió. A moco tendido estaba yo porque me dolió tanto la muerte de Platero. Bueno, me piden leer un fragmento. Voy a leer el capítulo que se titula Libertad. Lo voy a leer en ñaño y posteriormente le voy a dar la traducción. Bi mati mansung medi poyadeni derañu naratsug shitsinzu karancha hakangatay mishoki ni shihuadi rayo favinchatsi duntikuhu Katastijera matsu no kadabeto Platero mete Mijani naratsite meshun Nerayametsi nyate Shkinyutsi win ara Ventahi Yatsinzu Ramavindu muy mikutsi atahara Tsani Mati Nishihingine Yaku de Mahetsi llamó mi atención, perdida por las flores de vereda, por las flores de la vereda, un encendido pajarillo que sobre el húmedo prado verde abría sin cesar su preso vuelo, polícromo. Nos acercamos despacio. Yo delante, Platero detrás. Había por allí un bebedero sombrío y unos muchachos traidores les traían puesta una red a los pájaros. El triste reclamío se levantaba hasta su pena, llamando sin querer a sus hermanos del cielo. Muchas gracias. Siempre escuchar una lengua que a veces nos es desconocida por, como ya decía, pretendemos a veces aprender más lenguas, ¿no? El inglés, que es la vorágine del imperio, nos consume, pero el estar siempre presente en las tradiciones, la cosmovisión, la cultura, la literatura de nuestras lenguas originarias o las traducciones de grandes obras, como en este caso Platero y yo, pues siempre nos permiten tener otra perspectiva de la vida. El maestro Jesús Hernández Moreno le pedimos que nos comente rápidamente algo acerca de su libro 15 uñas y otras historias y que nos cuente el proceso. Siempre escuchar a un escritor nos enriquece bastante. Maestro, por favor.
Bueno, creo que el título del libro nos da la sugerencia, el porqué del libro, ¿eh? El porqué del título del libro. Una noche de invierno mi esposa me dijo, vamos a escribir algo. Mi hija empezó a escribir, como era época decembrina, empezó a escribir sobre diablos y los ángeles, ¿sí? Y mi esposa no sé ni qué escribió, y yo empecé a escribir la historia, el drama que viví al quedar discapacitado. Y como nunca había escrito ningún libro, solamente más antes de mi esposa, mucho antes de mi esposa, le escribía a las novias de juventud. Esa era la única experiencia en cuanto a escribir. Entonces, como nunca escribí nada, pues el drama que escribí, perdón por la repetición, pues era muy pequeño, pequeñísimo. Y entonces se me dio por tijerear a mi gente y escribir relatos, que es lo más sencillo, porque el cuento, no hombre, es muy difícil porque tiene que salir de la imaginación. Y el relato, no, es bien fácil. Yo escribo, lo empiezo a escribir y ya, es un relato. Bueno, les voy a leer una pequeña lectura que habla sobre aquella noche fatídica del 1 de diciembre de 1990. Dice así: Noche. La mancha blanca que tenía en la punta de la cola, en la frente, en el cuello y en las patas, contrastaba con el negro azabache de todo su cuerpo. Recuerdo que la Dionisia Vargas nos lo regaló. Traía un montón de perritos en un cesto. ¿No quieres un cachorro?, me dijo. Mis hijas, emocionadas, miraron hacia adentro del cesto y escogieron al más grande. Ya todos están regalados, solo me queda el más pequeño, explicó Dionisia. Lo vimos tan insignificante y desvalido que decidimos adoptarlo. Lo bautizamos como Notzi. Notzi significa pequeño. Con mimos y cuidados llegó a ser un perro enorme. Transcurría el año de 1990. En una noche de invierno, corría a toda velocidad tras la motocicleta que conducía. Me regresé en el 128 para que no me siguiera y pasé derecho a Teofani. Solamente así me perdió la pista y esperó en casa el regreso de su amigo. Pero esa noche, unos borrachos de San Lucas Daxta destrozaron mi pierna izquierda al atropellarme con su LTD. Un mes después, al regresar del hospital donde salvé la vida, me recibió saltando de gusto sobre mi lecho. Por más de un año, durante el día, siempre estaba echado a mis pies. Por las noches desaparecía para irse a sus correrías. En el otoño del 91, cruzó la carretera un automóvil, le tocó el claxon para no atropellarlo. El Notzi se regresó asustado para impactarse con otro carro que venía en sentido contrario. Ahí quedó en el asfalto, con los ojos abiertos mirando hacia el infinito. Mis hijos, con un mar de lágrimas, lo enterraron en el lindero del terreno del suegro, a orilla de la carretera. Sobre su tumba, mis hijos colocaron flores silvestres. Después de muchos años, seguimos recordando el Notzi, nuestro perro fiel que presintió la fatalidad del accidente donde perdí una parte de mi cuerpo. La otra pequeña lectura es la siguiente. La noche estaba oscura. El agua del canal llegaba con lentitud a la milpa sembrada de alfalfa. Solo se escuchaba el ruido que producía el agua al traspasar el portillo. Don Felipe Terrazas se acurrucaba en un bordo, tratando de protegerse del sereno de la noche con su sombrero hasta el nacimiento de las cejas. De pronto, una idea saltó de su mente. Buscó en su bolsillo unos cerillos. Sonrió, con esa sonrisa franca que siempre le caracterizó. Ahí estaban los cerillos, y a su espalda
una milpa en pleno jilote. Sin darse prisa, buscó un poco de leña y encendió una fogata. Mientras se hacían las brasas, buscó unos elotes tiernos para asarlos. Deshojaba los elotes por donde brotan los cabellos frescos y dorados del maíz, que al presionar los granos con el dedo pulgar, reventaban derramando un líquido espeso y exquisito. Otra vez sonreía y se imaginaba el elote asado. Aunque sin sal, a esa hora es un platillo delicioso al paladar. El agua seguía llegando a su alfalfar, mientras él, saboreando un elote un poco quemado, porque a la luz de la luna apenas se distinguían. Al terminar el primer elote, deshojó otro. Este no se quemó. ¡Qué sabroso está!, pensó. Al darle el siguiente mordisco, escuchó con sobresalto unos pasos. Era el dueño del maizal, que se acercaba muy molesto porque intuía que esos elotes que expendían un olor delicioso, obviamente eran de su milpa. Antes de reclamarle, don Felipe se le adelanta y con una voz parsimoniosa diciéndole: ¡ay, don Telito! ¿Qué dirá que ya le tomé un elotito? Decía esto mientras saboreaba su elote. Siéntese y cómase uno, están bien ricos. Y usted perdone, pero de donde hay, se agarra. Don Eleuterio Jiménez, rabiando, reconoció que los elotes de su milpa estaban exquisitos. Los dos señores saboreaban los elotes, mientras las brasas amenazaban con extinguirse. Y al terminarse el último elote, don Telo le dijo a don Felipe: ¡ay, don Felipe, estuvieron muy sabrosos! Pues ya ve, contestó el aludido, de donde hay, se agarra. Y así siempre ha sido. Yo, cuando quedé solo, fui a su pueblo de mi esposa y pues de donde hay se agarra. Muchas gracias a nuestros primeros autores. Presento rápidamente a Raúl Hernández Lara, que por cuestiones de salud no pudo estar. Él es traductor, intérprete y facilitador de lengua náhuatl. Ha realizado guiones y traducciones para guiones radiofónicos, ha sido tutor, capacitador en náhuatl y ha participado, por ejemplo, como ponente en el 14º Foro Internacional de Música Tradicional, Danzas, Indumentarias y Bufones Sagrados, con una ponencia Colis, Colegme, Huehues o disfrazados que se observan en las fiestas de Mijalijulit. Perdónenme, soy malo leyendo. Le vamos a pedir a nuestro